Oxfam, que es una confederación internacional para combatir la desigualdad, presentó un informe en el que hace referencia a cómo en los últimos años quienes han aumentado su fortuna, su riqueza, son los multimillonarios en el mundo y en México. ¿Qué propone Oxfam para cambiar esta situación? Pues le damos la bienvenida aquí en el estudio a la directora ejecutiva de Oxfam México, Alejandra Haas. Bienvenida, Alejandra. Muchas Bienvenida. gracias. Muchas gracias. Cuéntanos de las conclusiones de este informe tan duro sobre cómo nos ha ido. Bueno, pues muchísimas gracias por el interés en este tema. Creo que lo más importante es, número uno, esto de que México no está fuera de la tendencia mundial del aumento de los milmillonarios y del aumento de la pobreza. En el caso de México, las y los milmillonarios, son 15 mexicanos, aumentaron su fortuna en 33% durante los años de pandemia, mientras que aumentó alrededor de 4 millones de personas nuevas en pobreza y pobreza extrema. Lo que vemos es que de toda la riqueza que se produjo en esos 3 años, de 100 pesos, 21 pesos fueron al 1% de la población, mientras que solamente 40 centavos fueron para el 50% más pobre de los mexicanos. Terrible situación. Sí, ahora, de estos porcentajes, ¿cómo funcionaría la propuesta? ¿Cómo aplicaría y exactamente para quiénes? Porque dicen ustedes sería para las fortunas más grandes de México. Bueno, la idea y lo que dice Oxfam a nivel global, y lo decimos acá, es que uno de los grandes problemas o causantes de esta enorme desigualdad es un sistema fiscal que no está recaudando de parte de las grandes fortunas todo lo que podría. Lo que nosotros calculamos es que para aquellas personas que tienen ganancias por arriba de 500 millones de pesos anuales, que son personas pues, muy ricas, wow. Realmente su contribución al fisco es del 0.03% de lo que el fisco recauda. Y la gran carga fiscal recae a través del IVA y del IEPS sobre los consumidores, o los impuestos a la nómina y otros impuestos que son más para personas asalariadas. La razón de la propuesta es que en todo el mundo está habiendo un replanteamiento de los sistemas fiscales. Hace 40 años se eliminaron los impuestos a las herencias y los impuestos a la riqueza, en muchos países, México incluido. Estamos considerando y planteando que vuelvan a existir estos impuestos. Un impuesto a la herencia, a las grandes fortunas del 5%, nos podría ayudar a recaudar alrededor de 270 mil millones de pesos, lo cual nos haría posible aumentar 40% del gasto en salud o multiplicar 17 veces el gasto en los temas de cambio climático, ¿no? Por dar 2 ejemplos. La producción de riqueza de un país pues es única, o sea, los que vivimos en la sociedad tenemos que repartirnos lo que se produce. Y en este caso lo que estamos viendo es que hay un reparto tremendamente desigual. Así es, y hay desigualdad por 2 vías. Está la desigualdad fiscal que les acabo de comentar, y está también la desigualdad causada por los salarios. Ustedes saben que el salario mínimo apenas acaba de subir después de años de estancamiento, pero sigue estando muy por debajo de lo que debe de estar. El acceso a los derechos laborales es parecido. La enorme cantidad de población que está en la informalidad, que no tiene protección social y que tiene que realizar gastos de bolsillo, por ejemplo, en gastos de salud, ¿no? Porque no hay una cobertura suficiente para todo el mundo. Entonces, realmente lo que acaba pasando en México es que las personas más pobres, digamos, los servicios públicos están subfinanciados. Eso es en detrimento de las personas más pobres que no tienen recursos más que para lo básico, para lo inmediato. Y al final lo que no tenemos es un Estado fuerte que pudiera, por un lado, regular y por otro lado, financiar estos servicios que finalmente ayudarían a equilibrar la cancha para todos. ¿Existe esta iniciativa hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa? Preguntarte al respecto qué tan factible es, igualmente frente a una política que quizás va en contra de esto, ¿no? Porque digamos que el discurso que escuchamos ahora es no van a aumentar los impuestos. ¿Cómo podrían aplicar todo esto? Claro, yo creo que eso es algo que va a tener que ir cambiando y hemos visto que ha cambiado. El FMI y el Banco Mundial solían estar súper en contra de esto y de repente están poniendo sobre la mesa que la desigualdad es de los grandes problemas de nuestro tiempo. Están reconsiderando sus posturas. El año pasado la OCDE planteó una opción que luego el G20 y el G7 discutieron de poner un impuesto global corporativo que llegó al 15%. Desde Oxfam nos parece todavía insuficiente, nos hubiera gustado un 21%.
pero luego hay países de América Latina como una de las grandes regiones desiguales del mundo. Hay países como Colombia, que acaban de pasar una reforma de impuestos progresivos, Argentina, Bolivia tienen impuestos a la riqueza. Estamos empezando a ver una ola de transformaciones a nivel de la fiscalidad, pues porque es insostenible la situación en la que estamos. Y yo destacaría el llamado que hace el ministro de Finanzas de Colombia a tener una cumbre global, a una cumbre regional para países de América Latina, y llamó a México de manera especial, pues por ser un líder en la región en tantos temas, para sumarnos a discutir, uno, qué es lo que hay que hacer a nivel regional, pero también qué es lo que podemos hacer a nivel local, nacional, para implementar una reforma de este tipo. Solo me gustaría concluir con insistiendo en que este impuesto no es para todos los ricos o por aquellos que están encima de la media, sino para los extremadamente ricos, ¿no? Que definieras bien el sector de la población al cual se dirigirían estos impuestos. Así es, o sea, lo que nosotros proponemos es tener una serie de tabulados diferenciados, el 2%, el 3% o el 5% para los ultra ricos, ¿no? La idea no es quitarle a la clase media los ingresos que de por sí son magros y con la inflación se van perdiendo el poder adquisitivo, ni estamos en contra per se de la riqueza. Lo que queremos es evitar, número uno, una acumulación transgeneracional, porque no hay impuesto a la herencia y entonces heredas todo lo que tienes sin que realmente haya ningún impuesto y se quedan las mismas familias durante décadas o cientos de años. Y por otro lado, el impuesto a la riqueza, que es un impuesto que realmente no es muy cuantioso, el 5% a las grandes fortunas, pues para dotarle al Estado de estos recursos que necesita. Decías grandes fortunas, te refieres a 500 millones de pesos al año. Así es. Esos grandes. De ganancias al año. Que son muy pocos los que tienen esas fortunas. Son muy pocos. Y al final los 1,000 millonarios en México son 15, ¿no? Y este es el tipo de personas que tendrían que estar pues contribuyendo mucho más al gasto público. Y de manera pues dirigida por el Estado, porque contribuyen y ellos alegan que sus obras filantrópicas, etcétera, sus fundaciones, pero no es lo mismo, ¿no? Pues no. Para el servicio público. Y al final lo que dicen los millonarios por la humanidad, hay un par de grupos de millonarios a nivel global que han abogado porque los estados les cobren más impuestos, justo porque dicen la filantropía no basta. Muy bien. Pues Alejandra Haas, muchísimas gracias. Por poner esta alerta sobre la mesa y ojalá pues esta voz se escuche. Muchísimas gracias a ustedes por el interés. Gracias.